Padre, te doy gracias por esta familia linda. Te doy gracias por esta familia tan hermosa que tú nos has regalado. Esta iglesia, Señor, que ha nacido aquí en Spring Hill para transformar corazones, para cambiar vidas para ti, para ser discípulos. Una familia que se fortalece cada fin de semana. Cada día, Señor, está más segura de que son tus planes y propósitos los que nos puso aquí. Así que te doy gracias por esta gran familia. Y ahora te pido, Señor, que nos hables a través de tu palabra. Que podamos glorificarte, Dios, mientras disfrutamos lo que tienes que decirnos hoy. Dile, háblame, Dios, en el nombre de Jesús. Padre, yo me humillo en tu presencia y te pido que me uses humildemente, Señor. Quita mis palabras, pon las tuyas. Quita mis pensamientos, pon los tuyos. Como hiciste con el profeta, pasa carbón encendido por mis labios para poder hablar lo que tú tienes que decir y no lo que yo quiera decir, en el nombre de Jesucristo. Y todos decimos amén y amén. Gracias, Jovelito. Hoy le quiero hablar de finanzas y de diezmo y ofrenda. Vamos a tomar un poquito de té, porque a lo mejor es que... Vamos a tratar otra vez. Mira, a mí me gusta decir las cosas como son, para que ya usted se prepare de antemano, ¿verdad? Hoy le quiero hablar de finanzas, diezmo y ofrenda. Venga, eso es. Porque cada domingo alguien se para aquí y dice, vamos a presentar nuestros diezmos y ofrendas al Señor. Y a lo mejor usted ni sabe lo que realmente significa eso. Y cada cierto tiempo, escúcheme bien, si está de visita hoy, no se preocupe que mucha de la palabra que estaré predicando hoy es mucho más que finanzas, porque Dios quiere hablar sobre algo lindo a tu vida. Pero si estás acá por primera vez, no somos de esas iglesias que solo predican de dinero. ¿Okay? Yo, una de las cosas que me caracteriza como pastor es que me gusta decir las cosas en blanco y negro, como son. No me gusta adornarlas, o no, se lo digo como es, ¿verdad? Aquí no es una de esas iglesias que lo único que se predica es prosperidad y finanzas y manipulaciones y haz esto y haz lo otro, dale 100 a Dios y te da 1000, ese tipo de cosas que se dicen hoy en día. Eso no lo hacemos en esta casa. Aquí enseñamos a la luz de la Biblia lo que dice la palabra sobre los diezmos y ofrendas. Vamos a entender lo que es diezmar y lo que es ofrendar, por qué se diezma, por qué se ofrenda bíblicamente. Amén. Pero antes de llegar a ese punto, quiero que entienda la razón por la cual quiero hablar sobre este tema. Estamos viviendo tiempos difíciles, ¿verdad? Y estamos viviendo días en los que necesitamos recordarnos a nosotros mismos que nosotros estamos en una relación de pacto con el Creador de los cielos y la tierra. Nosotros tenemos una relación de pacto con el Creador de los cielos y la tierra. El título de mi mensaje en el día de hoy es la bendición del pacto. Amén. Y antes de hablar del pacto de Dios o los pactos registrados por Dios en la Biblia, quiero establecer claramente que Dios es el que propone o pone el pacto. Nosotros seguimos, respetamos y obedecemos su pacto. 3 amén. Vamos otra vez. Yo puedo hacer un pacto con una persona que esté a mi nivel, pero yo no estoy en la posición de hacer un pacto con Dios. No hay ningún caso bíblico en el que se menciona a un hombre o a una mujer que se paró frente al Dios creador de los cielos y la tierra y le dijo, voy a hacer un pacto contigo. No, la Biblia dice que Dios es Dios de pactos y que nosotros tenemos que respetar, seguir y obedecer los pactos que han sido pautados por Jehová de los ejércitos. Eso está más que claro. ¿Ven? Así que si en algún momento escucha a alguien decir, yo no estoy criticando a nadie, estoy enseñando a mi familia, porque a mí me gusta enseñar a mi familia para que mi familia sepa lo que realmente la Biblia dice. Yo no estoy en posición de criticar ministerios, que me libre Dios de usar este lugar para criticar a nadie. Sí tengo que dejar saber que hay frases que se dicen, que a veces las personas las dicen simplemente por decirlas, pero hay que buscar a la luz de la palabra. ¿Sí? Pacta con Dios, pacta con Dios. ¿Cómo que pacta con Dios? No, el pacto ya está hecho. Yo lo que tengo que hacer es seguir, obedecer y respetar el pacto de Dios, porque ya está establecido y no cambia. La Biblia dice que los pactos de Dios no cambian, que sus promesas son en Él sí y en Él amén. Estamos viviendo en tiempos donde debemos acercarnos a la palabra de Dios para encontrar confianza, sabiduría, amor y dirección de Dios. Estamos viviendo en tiempos donde si no hacemos eso nos vamos a confundir. Es en su palabra donde vamos a encontrar esperanza, sanidad, seguridad. Vamos a tener estabilidad en nuestra vida y también en nuestra finanza. Antes de hablar de la parte financiera, hablemos de la palabra de Dios. ¿Qué dice Pablo en la segunda epístola a Timoteo? En 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Dice toda escritura, no el versículo que a ti te gusta. No el versículo que a ti te conviene.
No la palabra que suena bien a tus oídos. No, la Biblia dice toda escritura. Diga conmigo toda. Dígalo alto, alto, bien alto. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Amén. A ver, vamos a ver. Cada vez que yo diga una de las cosas que hace la palabra de Dios, usted va a decir amén. Pero bien fuerte, como que de verdad usted lo cree, ¿verdad? Dice que es útil para enseñar. Amén. Para reprender. Para corregir. Cuando Dios te corrija, recuerda este amén. Y para instruir en justicia. O sea, para instruir en lo que es bueno a los ojos de Dios. A fin de que el siervo de Dios, diga conmigo, ese soy yo, dígalo. A fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Eso es lo que dice la palabra de sí misma. Lo que dice Dios de su palabra. En un momento en el que Jeremías quería una confirmación poderosa de parte de Dios y le habla a Dios y le hace ciertas preguntas, establece algo similar a esto, a la palabra de Dios, y Dios en respuesta le dice en Jeremías capítulo 1 versículo 12, has visto bien, le dice el Señor, porque yo estoy vigilando para que se cumpla mi palabra. Ay, Dios mío, yo no sé si usted está viendo lo que dice aquí, pero aquí literalmente lo que la palabra nos está enseñando es que Dios mismo vela que su palabra sea cumplida. Dios mismo observa y vela y se encarga de que lo que Él ha prometido y ha pactado sea cumplido. Con esto en mente, pongamos atención a nuestro tema de hoy, la bendición de pacto. La bendición del pacto no es otra cosa que Dios recordándonos a nosotros que hay ciertos estatutos que debemos seguir. Que desde el primer momento Dios estableció pactos con el hombre. Amén. Hay 7 u 8 pactos reconocidos bíblicamente como los centrales, principales, los que más debemos pensar y recordar. El pacto edénico, que fue un pacto que fue hecho por Dios en el Edén, cuando pactó con el hombre y le dijo, multiplícate, fructifica y no hagas lo que no tienes que hacer. Entonces, ¿cuál era la tarea del hombre en ese momento? Era respetar el pacto de Dios. ¿Y qué hizo el hombre? Se me fueron todos de acá. Después de esto, el pacto adánico. ¿Qué sucede? El hombre falla al primer pacto o falla al pacto. Y ahora hay un pacto adánico después del pacto edénico, donde Dios le dice al hombre, bueno, ya cometiste un error, aquí va mi pacto ahora. Acércate a mí, arrepiéntete. Y como consecuencia le dice a la serpiente, te vas a arrastrar. A la mujer le dice, tendrás dolores de parto. Y al hombre le parto. Y le dijo al hombre, ¿qué cosa? Tendrás que trabajar para ganar dinero. ¿Qué es lo que es eso? Un pacto que hizo Dios con el hombre. Nosotros no podemos cambiar eso. Dios hizo ese pacto. Nosotros respetamos y honramos el pacto de Dios. El pacto noético que dice, después que se destruye toda la tierra, Dios se da cuenta de lo que esto había acumulado. Y en respuesta dice, voy a hacer un pacto de que no volveré a destruir la tierra. ¿Y cuál es la señal de ese pacto? El arco iris. Qué lindo es el Señor. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? ¿Cuántos le dan gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores por su palabra? Después de eso vemos el pacto abrámico, que estaremos hablando de él hoy. ¿Qué le dice Dios a Abraham? Entrégame a tu hijo. Cuando dice entrégame a tu hijo, Dios lo va a entregar, Dios lo detiene. Y después de eso, ¿qué es lo que hace Dios? Le da una promesa. Y la promesa es, porque tú me has sido fiel. Escucha este pacto, Abraham. Porque me has sido fiel, porque no dudaste en hacer lo que te pedí. Te voy a bendecir, te voy a multiplicar. Y de tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Tendrás hijos americanos, puertorriqueños, cubanos, dominicanos, colombianos, latinoamericanos, europeos. Tendrás hijos en todas las naciones de la tierra. Ese es el pacto del que estamos disfrutando hoy. A Moisés le hizo el pacto mosaico. Y en ese pacto le dio también estatutos. Le dio una palabra a David, el pacto davídico. Qué linda la palabra, ¿verdad? ¿Y qué le dijo a David? Hoy construirás para mi casa. Ay, la casa de David. Saldrá de Judá una casa para mí, y de esa casa saldrá una simiente que cambiará y salvará a todo el mundo, hablando de Jesucristo. Y de ese pacto también estamos disfrutando hoy. Y por supuesto el nuevo pacto. El nuevo pacto no es algo del Nuevo Testamento. El nuevo pacto es algo que desde el libro de Jeremías, además desde antes de Jeremías ya se había profetizado un nuevo pacto. Pero los que están tomando nota, Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34, habla sobre el nuevo pacto, que es Cristo el que viene a darnos ese nuevo pacto. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Seguir el nuevo pacto. Mira lo que dice
la palabra. Antes de decir eso, ¿qué es lo que es un pacto? El pacto, del latín pactum, es un acuerdo o alianza cuyos involucrados representan o aceptan representar aquello que estipulan. El pacto es algo que se pone en lugar y las personas tienen que decidir ponerlo en lugar. Salmo 89, versículo 34 dice: no violaré mi pacto, ni cambiaré mis promesas. La gente cambia, pero Dios no cambia. La gente firma un contrato hoy y ese contrato tiene fecha de expiración, pero cuando Dios da una promesa y habla una palabra, Dios nunca violará su pacto. La Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: por nada, no hay nada que tú puedas hacer, no hay nada que nadie pueda hacer, no hay ángel en el cielo, no hay demonio en la tierra, no hay diablo que pueda detener lo que Dios ha prometido. Dice: por nada romperé mi pacto, no retiraré ni una sola palabra que he dicho. Creo que para entender aún más tenemos que recordar lo que dijo Moisés en Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, cuando dijo: por tanto, escucha bien la bendición de Dios sobre tu vida. Esto es mucho más que finanzas, esto es mucho más que diezmar y ofrendar. Esto es obediencia a Jehová de los ejércitos, Rey de reyes y Señor de señores sobre nuestra vida. Por tanto, reconoce que el Señor tu Dios es el único Dios. No hay más ninguno. Solamente hay un Dios y es Dios fiel, que cumple su pacto por 1000 generaciones y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Un pacto en el sentido bíblico es mucho más que un simple acuerdo o contrato. Un contrato, un simple acuerdo puede tener una fecha de expiración, pero el pacto de Dios es eterno. Un contrato es una simple transacción, pero el pacto de Dios es eterno. Ese nuevo pacto precioso que terminó cumpliéndose y fue firmado, aleluya, con derramamiento de sangre en la cruz del Calvario. Y gracias a ese nuevo pacto hoy tenemos salvación y vida eterna. Vida que no se acaba. Eso es serio, eso es mucho más que algo que usted pueda firmar. Leamos nuestro texto principal una vez más, Salmo 89, 34. Por nada, escucha bien, iglesia, por nada romperé mi pacto. Mis promesas son en mí, sí, y en mí, amén. Por nada romperé mi pacto. Lo que yo te dije, lo que yo te hablé, el día que yo te llamé, por nada romperé mi pacto. Tú decides si lo sigues o no, pero ahí está. Todavía me acuerdo cuando Dios me dijo: vas a ser un pastor. Y pasaron un montón de años. Y se hacía pastor todo el mundo menos yo. Gente que se convirtieron después que yo y ya estaban pastoreando y yo. Y un día fui a mi iglesia y estaba así cabizbajo. Y le dije a mi pastor: yo creo que eso fue una palabra temporal. Mire cómo el diablo quiere mentir, ¿verdad? Y mi pastor me miró y me dijo: levante la cabeza. Así le digo yo a muchos hoy en día: levante la cabeza. Si Dios te llamó, Dios no cambia, su palabra nunca cambia. Si Dios te habló, Dios se va a encargar de que suceda. Y ¿sabes qué? No es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. No es en el lugar que tú quieres, es en el lugar que Él tiene preparado para ti. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a terminar en Spring Hill? Spring Hill. Que llego con todo, y yo amo Spring Hill. Dios mío, ¿cuántos aman a Spring Hill? Denle un abrazo, un aplauso al Señor por Spring Hill. Aplauda. Pero cuando yo viajo a los campuses internacionales, yo digo: mi esposa Nelly y yo somos pastores en Spring Hill. Y la gente hace: ¿eh? ¿Dónde? Spring Hill. ¿Eh? Algunos dicen Springfield. No. Eso es más para allá. Spring Hill. ¿Eh? ¿Dónde es eso? Y yo digo: en Tampa. ¡Ah! ¡Tampa! Y a mí no me interesa. Yo amo Spring Hill. Y aquí era donde Dios me quería pastoreando. Aquí era donde Él quería que ese pacto sobre mi vida se cumpliera. Esa promesa sobre mi vida aquí era donde Él quería que yo predicara el evangelio y enseñara sobre el verdadero pacto de Dios. Con la iglesia más linda y más alegre de toda esta nación. Era lo que dicen por ahí, que los padres siempre ven a los niños lindos. Pero bueno. Y tan bonito como me había quedado. Es que, ay, pastor, dice Luz. Es un asunto de respetar y guardar el pacto de Dios. ¿Qué le dice
Ahora sí nos vamos a poner bien serios acá. ¿Qué le dice Dios a Abraham? Te lo mencioné ahorita. Entrégame a tu hijo. Estoy hablando de Génesis capítulo 22, versículo 2. Toma a tu hijo Isaac. Literalmente dice a tu hijo Isaac. O sea, Dios no dice solo toma a tu hijo. Dice toma a tu hijo Isaac. Y después usa el término el único que tienes. ¿Y Ismael? Dios le estaba pidiendo, pero Dios estaba pidiéndole el hijo de la promesa. ¿Sabe que este es el mismo término que se utiliza cuando Juan 3:16 le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su hijo unigénito? Y ese mismo término unigénito fue el que usó a Dios para decirle a Abraham, quiero que me entregues a tu hijo unigénito, a tu único hijo, el hijo de la promesa. Quiero que me ofrendes el hijo que te duele. Quiero que me ofrendes el hijo por el que estuviste esperando 25 años, que ya es un adulto. Quiero que me entregues a ese hijo que yo te prometí. Y si es mío, porque yo te lo di, quiero que me lo devuelvas. Y dice la Biblia que Abraham se fue, te lo prediqué hace 2 semanas, ¿verdad? Que Abraham se fue y fue a ofrendar a su hijo unigénito, al hijo de la promesa, al que duele. El pastor dijo que Abraham no quería a Ismael. Yo no dije eso. Estoy hablando del hijo de la promesa. Cuando Dios le prometió el hijo a Abraham y Sara, le prometió a Isaac. La Biblia dice, y eso es para otro sermón, pero la Biblia cuando habla de Dios generacional habla del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El hijo del linaje, el hijo de la promesa. Ese fue el que Dios le pidió. Entrégame de lo que tiene, lo mejor. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré cuando estaba en Moria. ¿Qué hizo Abraham? Fue a entregar a su hijo y Dios lo detuvo y le dio lo que debía ofrendar, ¿verdad? Y sabes que esta mañana Dios me decía, ¿qué tipo de ofrenda le estamos dando a Dios cuando diezmamos y cuando ofrendamos? ¿Qué ofrenda le estamos dando a Dios? ¿La que Él pide o la que queremos dar? En el culto de las 11 el Señor me dijo, dilo, me dio libertad. Y yo sentí esa libertad porque nunca lo había dicho. Me dijo, no es Ismael, es Isaac. Es la mejor ofrenda. No es lo que te sobra. Me encanta enseñar de este tipo de temas. El acto de obediencia de Abraham, escuche esto. Y ahorita nos vamos a poner mucho más serio todavía. El acto de obediencia de Abraham trajo la bendición de Dios a su vida. Y la bendición de Dios fue tan grande que fue un pacto que ha ido de generación en generación, que llega hasta nosotros en el día de hoy. ¡Wow! Dice Génesis 22, versículos del 16 al 18. Y dijo, como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo unigénito, ¿recuerda? Amén. Tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor. Aquí viene el pacto. Te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del mar, las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, por medio de tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Es nuestro acto de obediencia. Es nuestro acto de obediencia lo que atrae la bendición de Dios a nuestras vidas. Entonces, con eso en mente y usando lo que la palabra de Dios nos enseña, ahora sí hablemos un poquito de finanzas y diezmos y ofrendas, que no es lo mismo. Número 1, la instrucción de Dios. Veamos qué dice la Biblia ahora de este tema en específico. ¿Qué es lo que nos dice el Dios de pactos? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios, que es el pacto más hermoso, que debemos amar, respetar y seguir? Malaquías 3:10 dice,
traigan íntegro el diezmo, no el 6% o el 7%. Íntegro el diezmo. ¿Qué es lo que es el diezmo? La 10ª parte. El peso de un cristiano que ama a Dios es de 90 centavos. Se me fueron los amén, no importa. Traigan íntegro el diezmo a la tesorería del templo. Así habrá alimento en mi casa. Las instrucciones de Dios son muy claras. Y quiero poner una pequeña pausa antes de decir nada más. Solamente por si lleva poco tiempo acá y nunca me ha escuchado decir esto. Yo enseño sobre esto quizás 2 veces al año. Porque a la gente se le dice lo que se le tiene que decir y después se deja que la gente decida si quieren hacerlo o no. Porque el diezmo no es mío, es de Dios. Usted hace lo que usted entienda y lo que usted tiene que hacer. Yo espero que usted quiera obedecer a Dios. Se lo digo, diga, sí, pastor, dígalo. Yo no soy de los pastores que se meten en la computadora a ver quién diezma y quién no diezma. Lo estoy diciendo en este lugar santo. Cuando yo empecé a pastorear hace muchos años, algunos amigos pastores me decían, tienes que chequear, tienes que chequear. Y yo, yo no voy a chequear. No, pastor, pero ¿cómo tú vas a decir que no? Y si no están diezmando y están sirviendo, es un problema de ellos. Ellos tendrán que pararse un día frente a Dios y ellos tendrán que responderle a Dios por su palabra. Pero yo no voy a estar chequeando la computadora a ver quién da y quién no da. Yo no hago eso. Con todo respeto y con todo amor se lo digo. ¿Sabe por qué? Por 2 razones. Primero, porque el diezmo es para Dios, es de Dios, le pertenece a Dios. ¿Y usted se lo da a quién? A Dios. Es para Dios, para la expansión de su reino. No es mi problema. ¿Sabe cuál es mi problema? Que en él y yo diezmemos. Mi problema es que yo diezmo y mi esposa y yo diezmamos. ¿Sabe cuál es la segunda razón por la cual no me voy a la computadora a chequear a ver cuánto dan? Porque inconscientemente puedo favorecer a los que dan más. Sin darme cuenta. ¿Y por qué soy tan cariñoso con este? ¿Y por qué no soy cariñoso con este? No, yo soy cariñoso con todo el mundo aquí. Y yo amo aquí a todo el mundo, porque 10% para Dios es 10%. Y el 10% de uno quizás esté aquí, el 10% de otro quizás esté aquí, pero a los ojos de Dios es exactamente lo mismo. Entonces yo no voy a chequear, ay, ¿quiénes son los que dan? ¿Quiénes son los que...? No, yo protejo mi corazón de todo lo que puedo proteger. Segundo, me paro en este lugar santo para romper con cualquier situación que el enemigo quiera levantar contra esta iglesia. Y doy fe y testimonio de que mi esposa y yo no tenemos nada que ver con el departamento de finanzas de esta iglesia. Yo no soy el líder de finanzas, yo soy el pastor de la iglesia. Yo no llevo el dinero al banco para depositarlo. Yo no pongo el dinero en mi carro para transportarlo de un lado a otro. Así que si el enemigo va a usar esto para... No, porque en una iglesia que yo estaba, yo no sé en una iglesia que tú estabas, pero en esta iglesia tenemos un equipo de finanzas maravilloso. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor por el equipo de finanzas de esta casa? Que se encargan con amor. Mire, yo no sé el sistema que ellos usan. Estoy siendo sincero con ustedes. Yo no sé cómo lo cuentan. Que yo veo unos papelitos a veces que ellos firman, porque le paso por al lado cuando lo están contando. Porque yo paso por ese cuarto, pero no voy a decir dónde está. Aleluya. Pero no me interesa, porque es que ese no es mi trabajo. Mi trabajo es pastorearte, cuidarte, administrar correctamente lo que el Señor trae a la casa. Ese es mi trabajo. Ser un buen administrador de lo que Dios pone en esta casa. Eso sí. Y usted, pastor, ¿cómo hace ministerio? Ay, gracias por preguntarme. Nosotros tenemos unas tarjeticas azules así que se llaman PEX Cards. Mire cómo suena en inglés, qué lindo, ¿eh? PEX Card. Y cada vez que yo compro algo con esa tarjeta, escuche esto, lo que su pastor tiene que hacer. Cada vez que yo compro algo con esa tarjeta, le tengo que mandar el recibo a Ana. Con una información detallada de para qué se usó el dinero y cuándo se usó. No es que me fui a la tienda y me compré unas gafitas y unos espejuelitos y qué lindo con la tarjetica PEX. No. Porque después Ana le manda ese recibo a 4 personas más y yo soy, ¿cómo se dice? Accountable. Yo tengo que rendir cuentas por el dinero que yo uso como pastor de esta iglesia y me siento feliz de decirlo en este altar porque el dinero de Dios es santo y es sagrado y hay que administrarlo bien. Me pagan un salario, sí, gracias. Gracias por ayudarnos. Tenemos un salario módico. Cada 2 semanas me dan un chequecito. Gloria al Señor por ese chequecito. Y lo primero que hago con ese chequecito es diezmarle a Jehová de los ejércitos. Y puedo decir como el apóstol Pablo, no tengo mucho para que no se me llene de orgullo el corazón. No tengo poco al punto de tener necesidad. Pero para la gloria y honra del Rey de Reyes y Señor de Señores, mi esposa y yo podemos testificar que tenemos suficiente para vivir dignamente para su obra. Así que si el pastor está enseñando eso porque quiere, si no diezmo se le va la iglesia al piso.
Esta iglesia no se va a ir al piso porque usted deje de diezmar. Porque la iglesia es de Dios y Dios se va a encargar. A veces el dinero llega de donde menos usted se lo imagina. Dios puede usar hasta los cuervos, si Él quiere. Yo no estoy hablando de esto para que tú des más dinero para esta iglesia. No, yo estoy hablando de esto para que tú seas bendecido y en tu simiente sean benditas las naciones de la tierra. Yo estoy hablando de esto porque quiero que seas obediente y que la mano de Dios sobre tu vida te ayude y que seas próspero en todo lo que dices y en todo lo que haces. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo viví en Cuba, yo estaba acabando. Porque yo me conseguí un trabajo vendiendo pizza en el Boulevard de Camagüey, que eso era un fenómeno. Y me pagaban, hermano, escuché esto, era un dineral en el año 99. Eso era, en Cuba decimos, un billete. $10 mensuales. Me pagaban $10 mensuales, que mi primo trabajaba mucho más que yo y ganaba 7. Y yo ganaba $10. Y ya yo iba a la iglesia. Y había un muchacho de mi iglesia que se llamaba Giovanni, que ganaba $5 mensuales. Y en aquel momento un dólar valía creo que 70 pesos, algo así, no me acuerdo, después bajó a 24, ahora está casi llegando a 300. O sea, cuando el cubano tiene un dólar en la mano, tiene casi 300 pesos con los que no puede comprar nada. Pero en ese momento, sí, no, hay que hablar las cosas como son. Pero en ese momento $10 yo me creía que yo era muchacho, estaba próspero con $10, pero nunca tenía dinero. Sin embargo, mi amigo que ganaba 5 siempre tenía dinero. Y un día ya yo me sentía mal con esto. Y estoy en la iglesia con él y lo miro y le digo, Giovanni, mi hermano, ven acá, vamos a hablar, campeón. ¿Cómo es posible que yo gano $10 y tú ganas 5? Y yo nunca tengo dinero y tú sí. Y él era más chiquito que yo, así me miró así y me dijo, porque yo diezmo. Y yo digo, ¿para qué le pregunté a este muchacho eso ahora? Y le digo, ajá, ¿cómo que tú diezmas? Y dice, sí, mire, cada vez que yo cobro, yo agarro 50 centavos, yo lo convertí en dólares para que usted pueda entender, pero eran pesos cubanos. Pero bueno, en dólares, eran $5, equivalente a $5. Yo agarro 50 centavos y yo los traigo al alfolí, que es el templo, la tesorería del templo. Y tú no vas a creer, pero funciona. Dios multiplica mis 4 pesos con 50 kilos. Y yo digo, wow, ¿para qué le pregunté a este? Ahora voy a tener que dar un peso. Porque encima de eso vamos a la iglesia juntos y cuando pasen el plato va a ver que no estoy dando. ¿Para qué le pregunté nada? Hermano, y cuando usted se gana $10 al mes, soltar uno duele. Pero duele que yo tuve que orar por sanidad interior y por... Aquello fue tremendo. Entonces yo llegué a la iglesia, era un muchacho jovencito, era un adolescente cuando eso. Yo llegué a la iglesia y yo lo único que pensaba era, como tuve yo que vender pizza para... Como tuve yo que vender pizza para ganarme los $10 estos, para ahora poner un dólar en el plato este, que a lo mejor el pastor yo no sé ni qué va a hacer con él, porque eso es lo que el diablo te pone en la cabeza, ¿verdad? Y dije, bueno, ya, pero voy a creer esto, porque mira, si a este le funciona y gana 5. En mi momento yo no estaba pensando en ese momento en obediencia ni nada, que es el verdadero principio. Yo dije, bueno, lo que me dijo este fue que funcionaba, es que funciona. Eso se lo puedo decir con alegría, hoy funciona. Y yo me acuerdo, en Cuba pasan el plato todavía hoy, como hacíamos antes aquí. ¿Cuántos quieren el platico otra vez? ¿Le gusta la cajita ahí atrás? Te estoy mirando. Pero en Cuba te pasan el plato, todo el mundo te está mirando. Entonces tú y yo tienes que echar aunque sea un kilito, algo, un pesito para que la gente diga, Dios, ¿verdad? Y yo con el dólar en la mano. Y el plato venía. Mientras el plato más se acercaba, yo sentía así como una tensión así. Y yo sentía como los deditos se me iban soldando así. Y ese pesito se iba convirtiendo en parte de mi ser. Y cuando el plato estaba cerca, yo decía, bueno, me voy a poner a orar y a levantar las manos. Y entonces el plato pasa y ya no doy nada. Y bueno, no pude. ¿Ya? Y así hice varias semanas. No, se me pasó el plato, no pude. Y un día estaba orando y ya no aguantaba más. Se me quedó eso en el corazón, que ese muchacho me dijera eso. Y ya no aguantaba más. Le dije, Señor, ¿por qué me duele tanto? Dios me dijo, porque tienes que tener fe. Para ser obediente hay que tener fe. Y recuerdo que me dijo, y te estoy enseñando ahora que solo tienes que diezmar $1. Porque te voy a poner en un lugar y voy a hacer cosas contigo que tú jamás has imaginado. Pero si no eres capaz de ser fiel a mí ahora, con $1, ¿cómo lo serás cuando te ponga en el lugar que yo te quiera poner? Ahí comencé. Funciona. Wow.
Después me casé y se puso mejor la situación. Pero ahí voy a llegar en un momentico. Algunos me están mirando y dicen, bueno, pastor, eso del diezmo yo creo que es del antiguo pacto. Bueno, pues no es del antiguo pacto. Es más, esto fue establecido desde antes del antiguo pacto. Abraham le diezmaba a Melquisedec, que era el sacerdote. O sea, porque eso es otra cosa que el enemigo usa, le dice a la gente, no, eso no es de ahora, eso es del viejo pacto, del antiguo pacto. No, es que en el pacto anterior, cuando se comenzó el pacto anterior, ya la gente diezmaba. No, pero estamos en el nuevo pacto. Jesucristo no dijo nada de diezmo. Sí dijo. Jesús validó el diezmo. Dice Lucas capítulo 11, versículo 42. Puedes leer cualquier versión. Yo voy a usar la Nueva Traducción Viviente. Jesús comienza una conversación con los fariseos, que eran unos religiosos, que se creían que era lo mejor del templo, que nosotros sí que sabemos todo, pero no amaban, maltrataban a la gente, eran orgullosos, diezmaban en voz alta. Se paraban y decían, aquí están mis diezmos, míreme todo el mundo diezmando. Y eso es un asunto entre tú y Dios. La Biblia dice que no sepa tu mano derecha o tu mano izquierda lo que hace. Es un asunto entre tú y Dios. Y Jesús cuando ve esto los confronta con esta palabra. ¿Qué aflicción les espera, fariseos? Pues se cuidan en dar el diezmo, escuche, se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierba, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios. Escuche esta frase. Es cierto que deben diezmar. Ese es Jesús. Jesús no dijo, el diezmo no es de ahora, eso es viejo. No, Jesús dijo, es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Por eso es que la palabra dice, antes de dar tu ofrenda, si tienes un problema contra tu hermano, mejor vete y arréglate con tu hermano. Y entonces después ven y trae tu ofrenda. Porque no es simplemente dar por dar, es dar con el corazón en el lugar correcto. Alabe al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ven? Mire, un día una persona me preguntó, me dijo, pastor, ¿cómo yo puedo recibir esta palabra? Yo le dije, mira hijo, yo prefiero vivir con el 90% de mi salario bajo la bendición de Dios a vivir con el 100% fuera de su bendición. Amén. Número 2, la bendición de Dios. Dice la segunda parte de Malaquías 3:10, pruébenme esto. Dice el Señor de los ejércitos, pruébenme en esto, pruébenme en esto. Esa es la única parte de la Biblia donde Dios le dice a la gente, pruébenme en esto, dice el Señor, Dios de los ejércitos. Y vean cómo abro las compuertas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¡Wow! Hay bendición de Dios sobre nosotros. Qué lindo yo poderme parar hoy aquí y decirle, testificarle, amén, que funciona. Ahorita le dije que se ponía mejor, ¿verdad? Se puso mejor cuando me casé. Porque usted me ha escuchado a mí decir esto anteriormente, pero se lo voy a decir otra vez. Usted quiere saber cuán santo es usted, cásese. Y usted va a ver lo santo que es usted. Porque esa pareja suya sí que le ve los colores de verdad a usted, ¿verdad? Y cuando yo me casé con Eneli, yo estaba deseando sentarme con mi nueva esposa, aleluya, la mujer con la que iba a pasar el resto de mis días, el amor de mi vida, que se convertiría en la predicadora favorita de mi corazón, ¿verdad? Y yo dije, cuando yo me siente frente a esta mujer y yo le enseñe el presupuesto mensual, porque yo tengo todo, tenemos un presupuesto, ¿verdad? Usted tiene un presupuesto, ¿verdad? Eso es para otro mensaje, pastor, eso es para otro mensaje. Bueno, vamos a creer que todo el mundo aquí tiene un presupuesto. A lo mejor por eso es que no pones nada en la cuenta de ahorro. Ay, Dios mío, y lo pensé, dije, no lo diga. Pero bueno, yo tengo un presupuesto como todos ustedes que tienen un presupuesto. Que son buenos mayordomos, buenos administradores de lo que se ganan y lo conversan en casa y la familia sabe, la esposa y el esposo saben, ¿verdad? Qué lindo así, ese orden lindo que todos ustedes tienen, ¿verdad? Y le digo a mi esposa, mira ese presupuesto, qué lindo. Y esta mujer se va a impresionar cuando vea que iba hasta diezmo. Y mi esposa, estábamos a punto de salir ya, ya estábamos comenzando a pastorear aquí. Y mi esposa mira el papelito y dice, está muy lindo, pero está mal. Y yo, me dijo, ¿tienes el diezmo como en la tercera línea? Digo, pues claro, porque es importante. Dice, bueno, si realmente fuera importante, estuviera en el número 1. Y después yo entendí que lo que Nelly me estaba diciendo en ese momento era el principio de la primicia. Y la primicia es que a Dios se le da
primero. Yo no puedo tener más temor del banco que de Dios. Yo simplemente te digo lo que yo vivo, lo que yo practico, y tú decides lo que tú haces. Porque al final tú le vas a rendir, todos le vamos a rendir cuenta a Dios por lo que Él nos dice. Pero ese día mi esposa Nelly me ayudó a ver, y yo siempre diezmaba, pero no le daba a Dios primero, y a Dios hay que darle primero. ¿Quiere que le diga una cosita que cambió cuando cambié el orden de prioridades? Escuche esto, qué lindo. Yo siempre tenía suficiente. Yo diezmaba y siempre tenía suficiente. Cuando cambié el orden y le comencé a dar a Dios primero, terminaba el mes con más que suficiente. ¿Cómo es posible que yo sigo pagando lo mismo, que yo sigo haciendo el mismo presupuesto, pero ahora me queda más dinero? Porque Dios bendice el 90% y multiplica el 90%. Disciplina. Mira lo que dice Proverbios capítulo 3, versículos 9 al 10. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas, y tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Amén. Número 3, la provisión de Dios, que dice el versículo 11, reprenderé al devorador. ¿Sabe lo que yo veo ahí? Dios diciéndole al diablo, el 90% que quedó ahí no lo puedes tocar. No puedes tocarlo, porque yo bendigo su finanza, ¿verdad? Que dice Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino a ¿qué? A hurtar, matar y destruir, pero Cristo dice, yo he venido a dar vida y a darle en abundancia. Amén. Y número 4, este es mi último punto. Usted me hace eso hasta cuando yo predico de diezmo y ofrenda. ¡Wow! Tremendo. Amén. Sí, pero vi lo que hiciste el domingo pasado. El favor de Dios. Mire qué lindo el versículo 12. Entonces todas las naciones les llamarán dichosos. ¿Sabe que esa palabra dichosos realmente en su contexto original era bendecidos o benditos? La gente se dará cuenta de que tienes la bendición de Dios. Wow. Porque ustedes tendrán una tierra maravillosa, dice el Señor de los ejércitos. Solamente para que entienda, la palabra dichoso es bendito, que denota el favor de Dios sobre nuestras vidas. Los siervos fieles de Dios entendemos que Dios es fiel y a Dios hay que hacerle fiel. Eso lo estableció Dios en Levítico capítulo 27, versículo 30, cuando dice la 10ª parte de los productos de la tierra, ya sea el grano o los campos o frutos de los árboles, les pertenecen ¿a quién? A Dios. Entonces cuando yo diezmo, yo le doy a Dios lo que le pertenece a Dios. Esos 10 centavos de mi dólar no son míos, son de Dios. Dios los pone en mi mano para que yo tenga la oportunidad de probar que soy un hijo obediente. ¿Ah? Ya sea de los granos del campo, de los frutos de los árboles, eso le pertenece al Señor y debe ser apartada. ¿Por qué? Porque es santa, que dice la Biblia, que dice la palabra, hermano. ¿Te imaginas que yo ahora diga, yo no voy a predicar eso, porque si alguien escucha esto y se siente mal? ¿Qué dice la Biblia? Es sagrado para Dios. Le pertenece a Dios. Es de Dios. Si yo me quedo con eso, no es mío. Me estoy quedando con algo que no es mío. Y yo no quiero enfocarme en la parte negativa, porque eso es otra cosa. A veces los pastores cuando enseñamos de esto, queremos ahí darle golpe a la peña. No. Yo te estoy diciendo lo lindo, lo bello del principio de dar al Señor, de diezmar, de ofrendar. Para diezmar, usted no tiene que orar para diezmar. Se imagina, Señor, revélame lo que tengo que diezmar. No, agarre una calculadora y saque la cuenta, el 10% es de Dios. Ahora, para ofrendar, usted sí ora al Señor. Dios, revélame cómo quieres que sea de generoso con mi ofrenda. ¿A quién y dónde quieres que lo dé? Porque somos generosos. ¿Por qué? Porque hemos sido bendecidos por Dios para ser de bendición. La Biblia dice claramente, escúcheme iglesia, al que tiene se le dará más. Y el que... porque Dios bendice el alma dadivosa. El proverbio de Salomón dice, y a mí me gusta este proverbio, aunque es un poquito directo, dice que Dios bendice al que prospera a los demás y al tacaño, ¿qué es lo que hace? Le quita. Al que es generoso se le da más
Y al tacaño, ¿qué le pasa al tacaño? Qué bueno que en esta iglesia no hay tacaño, ¿verdad? No, el tacaño se quedó en casa hoy, no vino a la iglesia hoy. Gloria al Señor. Ay, Señor. Proverbios 3, versículos del 9 al 10. El grupo Alabanza puede ir pasando, por favor. Dice, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Estoy leyendo el mismo versículo, pero ahora voy a leer la traducción al lenguaje actual. Dale de lo que tienes, dale lo que tienes de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Amén. Hay provisión y hay protección de parte de Dios para nosotros. Y cuando ahorita te decía lo que Dios me habló, cuando tenía ¿te acuerdas de tu pastor con el dólar en la mano y le pasaban el platico por delante y le daba un dolor así para soltar? ¿Te acuerdas de eso, verdad? Dios me mostró después lo que realmente significaba la palabra que Él me dio cuando me mostró Lucas capítulo 16, versículo 11. Mire qué lindo, dice: por eso, si ustedes no han sido fieles en el uso de las riquezas deshonestas, o sea, las naturales, las que conocemos, ¿quién les confiará las verdaderas? La iglesia primitiva tenía algo que hemos perdido, y es que todo lo que tenían era en común. Ellos se ponían de acuerdo y entre ellos se ayudaban mutuamente y hacían lo que fuera necesario por la expansión del reino. Y hoy a nosotros nos cuesta trabajo como pastores predicar una enseñanza de diezmo y ofrenda. Póngase de pie. Qué lindo es el Señor. Hace poco estaba en un país donde había mucha pobreza. Porque tenemos iglesias en lugares muy lindos, muy prósperos, muy preciosos. Pero también tenemos iglesias en lugares que no son tan bonitos o tan prósperos. Y vemos, pero todo el mundo necesita a Cristo, ¿verdad? Pero hace poco estaba en uno de esos lugares donde había mucha pobreza. Y los hermanitos llegaban y nos querían dar de lo poquito que tenían, nos querían dar todo. De la comida que tenían, nos querían dar todo. Del poquito dinero que tenían. Estaban tan agradecidos que estuviéramos allí, que no les interesaba. No tengo mucho, pero lo que tengo. Yo dije, algo tiene que estar mal con nosotros en Estados Unidos. ¿Qué es lo que nos ha pasado a nosotros en Estados Unidos? Te digo con el corazón en la mano lo que nos ha pasado, o no te lo digo y te dejo que te vayas a casa y le digas, Señor, revélame. Lo digo, pero me amas si te lo digo. Dime, te amo, pastor. Estamos malcriados, estamos muy malcriados, y se nos ha olvidado que la agüita caliente del baño y el aire acondicionado de la casa y el carrito bonito nos los dio Dios. Se nos ha olvidado, lastimosamente se nos ha olvidado, y yo soy culpable de eso. De eso. Yo no puedo bañarme sin agua caliente. Mira que y esta gente en sus casitas con los pisos de tierra son más generosos que nosotros. ¿Y sabes cuál es el resultado? Que las iglesias más avivadas están en los lugares más pobres. Qué triste, ¿verdad? Reprendo eso en el nombre de Jesucristo. Que no se nos olvide nunca que la pasión por Dios tiene que ser más fuerte en nosotros, que sabemos que si hemos prosperado un poco en esta nación y hemos prosperado un poco en este país, ha sido porque hasta aquí nos ha traído Jehová de los ejércitos. Hasta aquí nos ha ayudado Dios. Y que se puede ser apasionado por Dios aquí. Se puede ser gente apasionada por Dios en este país. Necesitamos ser gente apasionada por Dios en este país.